Detrás de la cortina. En Ciudad Real, en el año 1504, la casa de los Navarro se alzaba discreta en una callejuela empedrada, donde el sol apenas lograba colarse entre los tejados. A simple vista eran una familia cristiana más entre tantas. Don Samuel Navarro, que al bautizarse había adoptado el nombre de Cristóbal, su esposa Raquel, ahora llamada María, y sus hijos Elías y Esther, bautizados ahora como Juan e Isabel. Pero entre las paredes de piedra de su hogar se escondía una fe que ni el edicto de conversión ni el temor al tribunal del Santo Oficio habían logrado extinguir. El padre de Samuel había sido rabino en la judería de Ciudad Real antes de la expulsión de 1492. En lugar de exiliarse, la familia aceptó el bautismo público, pero en secreto mantenían sus costumbres. Ayunaban en Yom Kippur, encendían las velas del Shabbat a escondidas y evitaban la carne de cerdo, inventando excusas de enfermedad cuando se les ofrecía en casa ajena. Aquel invierno las sombras crecían en Ciudad Real. El Tribunal de la Inquisición, reactivado con fuerza tras la muerte de Isabel la Católica, vigilaba con creciente celo a los llamados marranos, los conversos acusados de judaizar. El vecino de los Navarro, don Alonso de la Vega, había sido arrestado semanas atrás. La acusación: no haber encendido fuego el sábado y haber comido pan sin levadura en abril. Don Cristóbal aún recordaba, cuando era muy joven, cómo los hombres del tribunal se llevaban a su tío Isaac en pleno día. Fue en 1484, cuando Torquemada envió a sus inquisidores con manos más firmes que justas. Dicen que más de 2000 almas pasaron por sus manos en solo 2 años y que muchas de ellas no volvieron a verse jamás. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, la familia Navarro se reunió en la cocina. María apagó la lámpara de aceite y encendió discretamente 2 velas pequeñas, escondidas tras una cortina bordada con granadas, símbolo de la esperanza secreta. Elías recitó en voz baja el Kiddush y su padre, con la voz entrecortada, respondió en hebreo antiguo. «Nos vigilan», susurró María, apagando rápidamente las velas cuando escuchó un crujido en la calle. Samuel se acercó a la ventana y apartó levemente la cortina. Un grupo de hombres con túnicas negras y cruces al pecho bajaban por la calle. Uno de ellos alzó una antorcha y se detuvo justo frente a su puerta. Por un momento el mundo se congeló. Tres golpes en la puerta, duros, precisos. Samuel respiró hondo. Su corazón latía como un tambor. Caminó lentamente hacia la puerta, la cruz de madera colgando visiblemente sobre su pecho. Al abrir, los ojos inquisitivos del fraile lo atravesaron. «¿Sois don Cristóbal Navarro?», preguntó el dominico con una mirada glacial. «Sí, padre», respondió Samuel inclinando la cabeza. «Hemos recibido informes. Hablad conmigo mañana en el monasterio de San Francisco y que Dios os guíe». Cuando se alejaron, el silencio fue un cuchillo. María abrazó a sus hijos. El temor era un huésped constante desde hacía años, pero esa noche se hizo carne. «Quizá debamos irnos», dijo Elías a un adolescente con una mezcla de miedo y valentía. «¿A dónde, hijo?», respondió Samuel, con voz cansada. «Portugal ya no es seguro. Flandes tal vez, o el Imperio Otomano. Pero esta es nuestra tierra, aunque nos niegue». Esa noche no se durmió en casa de los Navarro. Rezaron en silencio, entre lágrimas, pidiendo a su Dios ancestral, el Dios de Abraham, que no los abandonara. En el corazón de Sefarad, una fe antigua aún ardía, pequeña pero viva, como la llama que María había apagado al oír pasos afuera.